Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de este 1 de mayo, Día del Trabajador, que nosotros vamos a tratar hoy día de significar en el set a 3 dirigentes de trabajadores del país. El programa es pregrabado, se lo advierto desde antes. Obviamente también necesitamos tener un día de descanso dentro de estos días festivos, pero creo que vamos a tratar de tener un programa en el cual escuchemos la voz de quienes tienen liderazgo dentro de los sectores trabajadores del país, porque este es el día de todos los trabajadores. Presento inmediatamente a mis invitados. Está con nosotros Roswald Solórzano, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del órgano judicial. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. También nos acompaña Pedro Julio Hernández, dirigente de los vendedores ambulantes del centro de San Salvador. Buenas noches. Buenas noches, don Nacho. Trabajadores y trabajadores por cuenta propia. Por cuenta propia. Vamos a cambiar eso. Y también está con nosotros Rolando Castro, quien es secretario general de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales. Gracias, don Nacho, y gracias a mis amigos. Un enorme privilegio compartir con ellos. Bueno, vamos a saludar también con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. A ver, partamos haciendo un balance de lo que es la situación laboral en el país. Parto contigo. Hagamos primero, para partir, una especie de balance. ¿Cómo está la situación de los trabajadores en El Salvador? El 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, yo quiero iniciar solidarizándome con los compañeros que están en la Plaza del Divino El Salvador del Mundo, trabajadores despedidos por una de las empresas de este país, especialmente Molsa y otra empresa de que el propietario es el mismo. Están despedidos esas personas y mi solidaridad con ellos. Dramático celebrar el Día Internacional de la Clase Trabajadora con cartitas y notificaciones que les han dicho ustedes ya no tienen empleo en El Salvador. Y de igual manera quiero solidarizarme y darle la bienvenida al sindicato Luz y Fuerza, al compañero Eduardo Brandolín, que es el secretario general de este sindicato argentino que anda de visita. En este país vamos a tener unos encuentros, bienvenido a ellos. Don Nacho, sencillo, el tema laboral, el tema es eminentemente invisibilizado muchas veces, de no ser por aquellas luchas de forma espontánea que el movimiento sindical actúa. En materia eminentemente laboral, la Comisión de Trabajo, en la Asamblea Legislativa, muy pocos son los resultados y los aportes en el marco de la estabilidad laboral que se puede garantizar el derecho al trabajo. Fíjense que hoy que estuvimos analizando el tema de pensiones nos enterábamos que apenas el 23% de las personas económicamente activas son las únicas que tienen un sueño llamado pensión, pero de eso solo el 40% es el único que logra ese objetivo. ¿Qué significa? Que en el camino el tema de la estabilidad laboral se queda. No hay herramientas diseñadas en la comisión que se esté trabajando fuertemente, que hay una voz representativa de la clase trabajadora en la Asamblea Legislativa y de igual forma pues en el resto. Tenemos un Ministerio de Trabajo que prácticamente, don Nacho, deja mucho que desear, lamentable totalmente. Se dan el lujo de que cuando los trabajadores del sector privado incluso los despiden, les dicen, agarren esto, tomen esto, porque si ustedes van al Ministerio de Trabajo, solo hacemos una llamada a los grandes empresarios y ahí tenemos control pleno. La verdad, ausencia total de las herramientas que el Estado de Derecho tiene definido como defensores de la clase trabajadora o instrumentos de carácter técnico y jurídico en un Estado de Derecho de que debe de garantizar a nuestros compañeros trabajadores. La verdad es una situación bastante complicada. Debemos de reconocer un movimiento sindical
no pujante como la década de los 70, don Nacho, que había un movimiento social y sindical pujante, que lo que no podía resolverse bajo las reglas del Estado de Derecho se resolvía con la lucha de calle. Es una autocrítica interna para nosotros los dirigentes sindicales también esto, que debemos de ponernos en un proceso de autorreflexión o autocrítica, pero sí tenemos un diseño jurídico en El Salvador casi inexistente en materia de defensa de los derechos laborales. Ok, vamos a hablar después, tú dijiste dos cosas importantes, bueno, aparte de esas dos, vamos a hablar del movimiento sindical, qué está pasando, o sea, realmente de quién es culpa que el movimiento sindical de El Salvador sea poco relevante hoy día en el país. Y también vamos a hablar del Ministerio del Trabajo, que yo creo que vale la pena. Movimiento sindical, sigo con Roswell, ¿cuál es tu balance de la situación del trabajador en este momento en el país? Bueno, yo coincido plenamente con lo que Rolando ha planteado esta noche. En realidad, el Ministerio del Trabajo deja una plana grande sin resolver para los trabajadores. En realidad, se desconoce, sinceramente, cuál es la verdadera razón de ser del Ministerio de Trabajo en la actualidad. Una ausencia, un vacío de poder al interior del ministerio, falta de seguridad jurídica, definitivamente, no hay seguridad jurídica, debido proceso. Y lo que planteaba, nosotros seguimos viendo un Ministerio del Trabajo que carente de toda voluntad de resolver o coadyuvar al esfuerzo de que la clase trabajadora avance en este país. Por supuesto, hay que decir que también en el país es una ausencia total de un debido proceso, de una seguridad jurídica. Los espacios que los trabajadores tenemos en el ámbito jurídico son muy, pero muy extremadamente limitados. Por lo tanto, nos toca que ir a tener que hacer acciones de hecho para poder de alguna manera resolverle a los compañeros trabajadores. El tema actual del tema de los contratos colectivos, que son como la herramienta jurídica o el trato directo entre el patrono y el trabajador, hoy con la intención nefasta que hay de parte de este gobierno, porque hay que decirlo, el día 6 de diciembre del año recién pasado, el ministro de Gobernación presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley, la ley del servicio público, que es una ley que va a afectar tanto a los municipales como a todo el aparato de Estado, y que tiene que ver a la base de esto la pérdida de todos los derechos que se han conquistado históricamente por la clase trabajadora, y que no vemos nosotros desde ningún punto de vista que haya un panorama para los trabajadores. Lo que más vemos es un panorama sombrío, un panorama oscuro para la clase trabajadora. Y bueno, también vale la pena hacer la reflexión sobre el hecho de que nosotros como clase trabajadora sabemos perfectamente los grandes vacíos que hay, pero no somos capaces, hasta el momento no hemos sido capaces de unificar la lucha en un solo puño para poder defendernos del autoritarismo de parte de las instituciones del Estado, que en realidad eso es lo que han demostrado hasta este momento. No hay voluntad de resolverle a la clase trabajadora. Tenemos que seguir abriéndonos la brecha a fuerza de trompones, a fuerza de patadas. Lamentablemente esto hace que el Estado de Derecho en este país se vuelva incipiente, de tal manera que se habla tanto de un Estado de Derecho, pero nosotros los trabajadores no vemos por dónde se pretenda llegar al Estado de Derecho. Ok. Pedro Julio, primero explícame por qué por cuenta propia y por qué no vendedores ambulantes o informales. A ver, es que no me puedo quedar sin... No, es que yo te voy a pasar sobre el tema. Solamente aclárame. Es que se escucha mejor. Es que somos trabajadores. Es decir, nosotros trabajamos... Lo que pasa es que por cuenta propia vas a agarrar a todos los MIPYME que no tienen nada que ver con ustedes. O sea, somos trabajadores por cuenta propia. Es decir, nosotros somos trabajadores de la economía informal. ¿Ya? No somos vendedores ambulantes. Nosotros trabajamos de vender. Nos movemos dentro de la economía informal. Ya. Pero somos trabajadores igual que ellos. No, de acuerdo. No. Por eso te he invitado esta noche. Por eso somos... O sea, te he invitado esta noche porque tú representas a trabajadores del país y porque la cantidad de trabajadores informales es la más grande. Incluso es más grande que los trabajadores formales. Por eso estoy. Solo tenía la duda por qué le habías cambiado el nombre. Esa es una lucha reivindicativa nuestra. Ya, así bien. como soy. Okay, escuchando a los dos amigos aquí, tanto a Rolando como a Roswell, pudiéramos concluir que el futuro de los que el presente y el futuro de los trabajadores hoy por hoy en este país es incierto. Es incierto.
contrasta con los discursos gubernamentales de que la economía va mejorando, de que va creciendo el empleo, que se mejoran ciertas cosas, pero lo que no se dice es que los poquísimos empleos que hay en este país son precarios, que falta seguridad laboral, que se están perdiendo derechos. Eso es lo que no se dice. Tampoco se dice de que tener un empleo hoy no significa vivir con dignidad. Imagínate cómo estamos. Y de eso no solo es responsable el gobierno, somos responsables todos los que de alguna manera tenemos una responsabilidad al frente de los y los trabajadores. La verdad, en el país es una situación bien difícil. Cuando usted escucha a dos dirigentes importantes como los que tengo el privilegio de estar esta noche con ellos, hablar en los términos que hablan, imagínense el drama, la situación que nosotros como trabajadores y trabajadoras por cuenta propia vivimos. Es un sector muchísimo más grande que ustedes dos juntos. Estamos hablando del 72% de cada 10 empleos que en este país se generan, 7 los genera la economía informal. Gente que carecemos de seguridad social, de previsión social, que no tenemos derecho a enfermarnos, que no conocemos de vacaciones de Semana Santa, de Año Nuevo, de aguinaldo, de nada de ese tipo. Así estamos. ¿Y sabe qué es lo peor, don Nacho? Que en este país, tal como están las cosas, lo que uno va viendo, que las condiciones para que todo este tipo de cosas se generen, en vez de ir decreciendo, van creciendo. Mire, este 1 de mayo, para muchos trabajadores que nos están viendo, le aseguro yo que hoy han recibido su carta de despido en muchas de las municipalidades que ha habido cambio de gobierno municipal. Así estamos, cada 3 años en este país. Aquí en este país, en vez de generarse fuentes de empleo, lamentablemente todos los días se van perdiendo. Por eso el sector de la economía informal, de los y los trabajadores por cuenta propia, va en crecimiento y va a seguir creciendo indiscriminadamente. Okay. Ahora imaginémonos, don Nacho y compañeros, si llegase a pasar de que ese montón de hermanos lejanos los saquen de Estados Unidos, ¿dónde cree que van a venir a parar? Bueno, no cabe duda, ustedes han dicho un montón de verdades aquí. Un país con poco empleo, existe una alta cantidad de trabajadores por cuenta propia, como tú dices, porque no hay empleo formal. Hay muy poco empleo formal y ese empleo formal, en su mayoría de las veces, como tú dijiste, es precario. O sea, tenemos un problema global, un problema social como economía, donde seguramente también si respetan derechos laborales, porque si respetan eso es una verdad, pero tiene que ver lo más seguro con la falta de trabajo, y la gente trabaja por cualquier cosa. Y tampoco, digamos, tenemos gente dispuesta a organizarse porque tiene miedo, prefiere, aunque sea ganar poco, pero sobrevivir. Vamos al corte, ya volvemos. Subway presenta al Wow Chicken Deli, el máster del show y el favorito del público. ¡Wow! Disfruta su increíble sabor por solo $2. ¡Wow! Vení a Subway y disfruta de un show hecho especialmente para vos. El mundo cambia día con día y en Noticias TCS Plus trabajamos para que usted esté bien informado, presentándole lo mejor del acontecer nacional e internacional de una forma ágil y directa. Toda la información en el mundo del deporte, la tecnología, datos históricos, salud y mucho más lo encuentra aquí con nosotros. Sin olvidar lo más viral de las redes sociales, los chambrecillos de las farándulas, estrenos de cine y todo el acontecer empresarial. Porque la información también merece un plus. Somos Noticias TCS Plus, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Canal 35 o 5 en cable, también en redes sociales y en nuestras plataformas digitales. TCS Go. Soy Don
Ronald Castro y tengo una ruta del buen recomer. Es por eso que como food lover te llevaré a una cocina diferente todos los días. Advertencia, ver este programa puede ocasionarte hambre. Recuerda que puedes verme de lunes a viernes 11:30 de la mañana por TCS Plus y en la pestaña Programas desde la app TCS Go. El segundo segmento de debate es gracias a Banco Agrícola. Vamos a tratar varios temas. Por ejemplo, por supuesto, vamos a tratar de ir llegando a qué es lo que hay que hacer necesario como política en el país para lograr más empleo, y habiendo más empleo haya mejores salarios, y habiendo mejores salarios hayan empleos más sólidos, y también, digamos, cierto, que el trabajador pueda tener todas las cosas, digamos, que la dignidad humana determina que debe tener. Pero bueno, hay una pregunta que me queda. Estamos terminando casi 2 gobiernos de izquierda. Yo realmente esperaba un ministerio de trabajo totalmente diferente. Y concuerdo con ustedes que ha hecho muy poco, y no solamente en los problemas de despido, porque ni siquiera ha sido un ministerio que ha podido determinar dónde están las empresas, que no son las grandes, medianas y pequeñas, que no pagan seguro social, que no pagan AFP, que no pagan nada, y muchas veces les va bien y explotan al trabajador. ¿Pudo haber hecho más un gobierno de izquierda? Primero, conceptualmente habría que ver si hemos tenido gobierno de izquierda, don Nacho. Bueno. O sea, una cosa es que se plantee en términos de campaña que son una izquierda partidaria para llegar al poder, y otra cosa son los hechos y los resultados, las acciones. Fíjese que acá, hoy que escuchábamos a Pedro, a Roswell, nosotros decíamos, el comercio informal tiene un drama. Dice, no tenemos derecho a enfermarnos. Una violación de Estado al derecho humano. Nosotros en el movimiento laboral del sector público hay un poco malo, bueno, pero tenemos un movimiento sindical que siquiera dice esta voz es nuestra. Don Nacho, yo acabo de tener un drama humano que lo hace llorar a uno casi. Una señora en uno de los molinos del Salvador le cortaron sus 2 deditos y la parte patronal le dijo, te voy a dar un mes que descanses, porque si tú me vas a demandar al Ministerio de Trabajo, no te voy a dar absolutamente nada, vas a perder tu trabajo porque yo ahí arreglo todo. La señora tuvo que irse. Se recuperó de sus 2 deditos, no los tiene. Tuvo que regresar a su trabajo porque no hay otras condiciones en este país. La verdad es que acá, y esto no es generalizado, que el sector empresarial puede ser injusto, pero acá hay negreros patronales que en alguna medida debería de haberse sentado un precedente en este país. Y no lo han hecho, Y acá es... Todo el aparato de Estado tiene responsabilidad, pero hay unas carteras de Estado que tienen que ver de forma directa. Ministerio de Trabajo ha sido lo más incapaz. Ministerio de Trabajo, don Nacho, se tiene como el sustento del aparato de Estado, que se diga el concepto de trabajo, pero no sirve absolutamente nada para la clase trabajadora. Es un Ministerio de Trabajo que la voz popular ya dice, no, es que ahí el sector empresarial y los poderosos son los que manejan el Ministerio de Trabajo. Nosotros no hemos visto un gobierno de izquierda definiendo conceptualmente y haciéndose la pregunta cómo vamos a dignificar la clase trabajadora en El Salvador. No lo hay, don Nacho, no lo hay, no existe. ¿Cuánto diéramos nosotros por tener gobiernos de izquierda al estilo Pepe Mujica, donde lo primero fueron los niveles de austeridad que definió? Y dio él el ejemplo como presidente. Y posteriormente un gabinete de que usted lo ve en el istmo latinoamericano, hay tantos denuncias de corrupción, pero nunca Pepe Mujica ni el resto de su gabinete. ¿Por qué? Porque en alguna medida construyeron definición conceptual qué significa ser izquierda. En El Salvador no hemos tenido gobierno de izquierda. En El Salvador tuvimos como cuando se dice que usted va a pescar y a la hora de pescar, si usted pone el anzuelo solo, no cae nada, le tiene que poner una carnada. La carnada se llamó un concepto de izquierda, doctrinal, ideológico de izquierda, pero solo como cuento y como carnada para votar en contra de aquella derecha que en alguna medida
había cometido grandes abusos en El Salvador, grandes abusos en El Salvador. Y se plantea un aspecto doctrinal, ahora viene el cambio. El gran eslogan que pegó, viene el cambio. La gente esperó cambio. La gente votó en las elecciones partiendo de ese concepto que entró y dijo, queremos el cambio. Y en efecto hubo cambio, pero no hubo cambio para los 5 millones de habitantes. Hubo cambio para un pequeño grupo élite con un status quo que vive en otras condiciones distintas a las que este país vive. Eso es lo que hubo. Al final decía un expresidente que utilizaba unos editoriales que decía, es que lo que pasa es que la ubre del Estado la ordeña un sector empresarial. Ese mismo que dijo eso formó una argolla distinta para ordeñar la ubre del Estado, pero totalmente distinto a lo que se vendió a un pueblo. Nosotros, como conclusión, como clase trabajadora, aquí tenemos un gran reto y un gran desafío. Y que me encanta escuchar a nuestros compañeros hacer una premisa, también un planteamiento claro, y es la construcción de aquella hipótesis que está haciendo el movimiento sindical y cómo está, en qué condiciones Eso voy a preguntarle inmediatamente. Porque en alguna medida nosotros tenemos una obligación histórica. Después de esto le voy a preguntar qué pasa con el movimiento sindical. ¿Qué piensas tú? ¿Pudo haber hecho más estos dos gobiernos de izquierda? Por supuesto que sí. Definitivamente debió haber hecho más. Debió haberse marcado la diferencia entre un antes y un después. La verdad es que hay una gran deuda. Hay una gran deuda no solo para el movimiento de trabajadores, sino para el pueblo salvadoreño. La verdadera medición fue el 4 de marzo. Dejó establecido y claro de que la gente ha perdido perspectiva en relación a cómo este gobierno ofreció tanto y hasta el día de hoy pues no se ve, ¿verdad?, esos ofrecimientos claros y que la gente lo sienta, lo verifique, lo palpe. De tal manera que nosotros como movimiento de trabajadores creemos que el Ministerio, por ejemplo, de Trabajo debió haber dejado establecido una ruta, una hoja de ruta que determinara realmente las prioridades que iba a atender con relación a los trabajadores. Nosotros seguimos viendo hasta este momento, hay que decir, todavía la lista negra sigue estando. O sea, yo debo estar en una de esas listas por ser dirigente sindical, ¿verdad? Y por supuesto que si un día salgo del aparato del Estado y voy a buscar trabajo a la empresa privada, seguramente tendré que aparecer ahí. Quiero decir que el tema de la maquila, el drama humano de la maquila, lo que viven nuestros compañeros trabajadores en la maquila, recientemente acaba de verse, se van los empresarios, simple y sencillamente los mandan a descansar 15, 21 días y hasta un mes, y le dicen, se presenta un mes después, ese tiempo les sirve para poder recoger sus cositas, irse fuera del país y el pasivo laboral queda aventado, los trabajadores no saben a dónde acudir, las leyes no se reformaron nunca, el Código de Trabajo se reformó el Código Mercantil, civil y mercantil, pero el Código de Trabajo nunca se ha reformado, nunca ha habido una iniciativa que diga que el Código de Trabajo se va a cambiar para darle mejores garantías a los trabajadores. Lejos de eso, lo que tenemos en el aparato de Estado es lo que les decía, una ley del servidor público que están a punto de querer implementar, obviamente que esperamos que haya lucha y resistencia de la clase trabajadora que pretende vulnerar los derechos del trabajador. Por ejemplo, un claro ejemplo, eliminan la estabilidad laboral de un solo tajo. De hecho, esto tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y sus medidas que está pretendiendo aplicar. Bueno, se está aplicando en Latinoamérica y ahora se pretende replicar aquí en El Salvador, y es el hecho de que hay un interés de que 40.000 trabajadores públicos salgan a la calle, sean despedidos, porque hay que aminorar la gracia del Estado. Imagínense dónde son de abusivos y malcriados que a los trabajadores les llaman la gracia del Estado. Y por eso es lamentable que un montón de trabajadores después felizmente van a votar por los que les están llamando la gracia del Estado, ¿verdad? 40.000 trabajadores despedidos. Además, esta ley que pretenden implementar no solo le quita la estabilidad laboral, sino que le quita toda clase de derechos. Artículo 52 de la Constitución, derechos adquiridos, conquistados por la clase trabajadora, esa ley lo reprime totalmente. Vamos a hablar sobre eso. Yo no la conozco, no he conocido el anteproyecto, pero creo es un anteproyecto que está en la mente de muchas fracciones legislativas en este momento. El Estado como tal se ha vuelto represor de los derechos de los trabajadores. Hace poco ustedes se han de haber dado cuenta del drama que vivieron más de 40 trabajadores en el Hotel Alameda. Yo lo recordaba cuando tú lo estabas mencionando. Hay una institución del Estado que compró ese edificio. Despidieron a los trabajadores. El Código de Trabajo es muy claro, que el que compra también el pasivo laboral de los trabajadores. Los echaron y ahí andan los pobrecitos agarrando lo que
empresario, ex dueño del Hotel Alameda, les quiere dar, siendo una institución del Estado. Y uno dice, ¿y el Ministerio de Trabajo dónde está en este país? En el caso de nosotros, como trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, a nosotros nos ponen cualquier tipo de trabas para poder sindicalizarnos. Pero cuando logramos sindicalizarnos, que nos mandan tantas reformas, porque una coma no va aquí, sino que va aquí, porque la tilde va aquí, que no. Y como aquí también en el Ministerio de Trabajo tenemos que decirlo claramente, ahí depende, no te catalogan en función de los documentos que estás presentando, sino en función de qué línea para ellos sos. Es decir, en el Ministerio de Trabajo te agilizan tus papeles para el sindicato dependiendo de quién te haya recomendado, y eso no me van a dejar mentir los compañeros que tengo aquí. A lo mejor ellos, creo que habrán tenido algún par de experiencias de ese tipo. Fíjense que nosotros estábamos haciendo el análisis hace poco con los compañeros de Festive, que es otra organización muy importante de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia del centro, que a través de una lucha enorme, junto con el sindicato de CONAMIPE, logramos la inclusión de nuestro sector a la junta directiva de CONAMIPE. Pero yo le garantizo 100% que tal con las autoridades que están en el Ministerio de Trabajo ahorita, yo le garantizo 100% que los que van a llegar a la junta directiva de CONAMIPE, si en algún momento se llegan con estas autoridades que tenemos, van a ser cualquiera menos los representantes genuinos de los trabajadores por cuenta propia. Van a poner a quien ellos quieran poner, van a poner a quien a ellos les sirvan. No les interesa que les sirvan a la clase de trabajadores, sino a los intereses políticos partidarios, desgraciadamente. De eso vamos a hablar. Ese es el Ministerio de Trabajo. De eso vamos a hablar. Y en relación al Ministerio del Trabajo, yo voy a hacer un solo recuerdo, ¿eh? para darse cuenta qué ministerio tenemos del trabajo, que se llama Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En la reforma previsional estuvo totalmente ausente. Ni conoció el proyecto, ni opinó, ni nada. El ministerio que debió haber asumido esa reforma, pues o no lo dejaron, o no tuvo capacidad, o no entendía nada, pero es el ministerio que tenemos. Es un ministerio que hay que reformar definitivamente lo antes posible. Vamos al corte y ya volvemos. Vive con Cosavi BRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi BRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Descarga gratis la aplicación Fede Móvil del Sistema Fede Crédito y realiza tus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas.
Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Y aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Obviamente el sindicalismo o organización laboral o lucha por la justicia de los trabajadores tiene también parte que ver con seguramente malos sindicatos o malos dirigentes sindicales, y yo diría una cosa muy, y aquí la autocrítica, ¿no?, muy importante, que es esa relación que normalmente existe entre sindicato y partido político, ¿ya? Ahí obviamente también eso ha afectado porque mucha gente se ha apartado de los sindicatos y porque el empresario no quiere, digamos, le tiene miedo al sindicato. El empresario salvadoreño no ha aprendido ni ha sabido convivir con un sindicato todavía. Sí, don Nacho, el tema del movimiento sindical, nosotros, por lo menos los que estamos en este set, debemos de hacernos un proceso de reflexión. ¿Qué clase de sindicalismo tenemos? ¿Y por qué el sindicalismo está en estas condiciones? Y tiene muchos factores, muchas variables incorporadas. Y una de ellas es tal como usted lo plantea, un movimiento sindical apéndice, dependiente de una agenda eminentemente partidaria, perdió la razón de ser. Segundo elemento muy importante es que hemos perdido el movimiento sindical, es el principio más elemental de un dirigente, que es el principio de solidaridad. O sea, a nuestros compañeros ahí en el órgano judicial les está pasando algo, pasa desapercibido, cualquier persona ve en el bus, los ve ahí, si es posible les dice, a saber por qué están haciendo eso. O sea, nuestros compañeros allá en el centro de San Salvador están pasando un problema, pasamos desapercibidos, hemos perdido el principio de solidaridad. Y el dirigente sindical, el principio de solidaridad no tiene frontera. En cualquier parte del mundo que hay una violación laboral, deberíamos de estar pendientes de eso. Entonces lo que hay que hacer son ese tipo de preguntas. La otra es que también hemos tenido un movimiento sindical bastante corrupto. Le pongo un ejemplo. Nosotros como organización tuvimos muchas relaciones y seguimos manteniendo relaciones con nuestros compañeros de Noruega. Pero nuestros compañeros de Noruega tomaron la decisión de llevar la cooperación a otro continente, partiendo que en América Latina, especialmente en Centroamérica, toda la solidaridad internacional que vino sirvió para corromperse y para corromper dirigentes. Y para tener dirigentes incluso que venían programas de formación y de capacitación al liderazgo del movimiento sindical y eran utilizados para pagos de locales de partidos políticos. Entonces, quieras o no, nosotros tenemos que hacer un proceso de reflexión, porque es fácil criticar los partidos políticos. Miren, las condiciones que están los partidos políticos, en las condiciones, la Asamblea Legislativa, por ejemplo, es una de las más desprestigiadas. Pero también nosotros, para criticar y ver hacia allá, tenemos que revisar en qué condiciones estamos. Entonces yo sí creo de que debería de haber un alto del movimiento sindical. Pasa, don Nacho, la crisis del movimiento sindical pasa por muchas cosas. En 1992 se descabezó aquel aparato de dirección sindical que había, lanzándolo al mundo político partidario. Fíjese que todo el tiempo se dijo que la derecha es la más responsable del descabezamiento del movimiento sindical. No es cierto. La derecha siempre tuvo una agenda bien definida antisindical y no hay donde perderse. Pero lo cierto es que aquel movimiento popular, social, político de izquierda que culmina con la firma de los acuerdos de paz en el 92, inmediatamente captura las mejores cabezas del movimiento sindical y lo lleva a la Asamblea Legislativa, quedando un movimiento sindical descabezado, sin conducción estratégica ni política, entre otras de las enfermedades que nosotros hemos pasado acá. Entonces yo sí creo de que este es el momento. Aquí estamos 3 personas en el tema que conducimos movimiento social y sindical. Creo que debemos de empezar por un proceso de reflexión y buscar la unificación del movimiento sindical. El día que nosotros veamos que nuestro compañero en el órgano judicial está siendo reprimido, no importa por quién sea, y va Pedro con su gente, vamos nosotros con nuestra gente a dar la solidaridad, ese día las reglas del juego y la agenda la va a poner el movimiento sindical, pero con responsabilidad, don Nacho, porque de repente tenemos un movimiento sindical exigente de los derechos de la clase trabajadora, pero no responsable con nuestras actividades laborales. Tenemos que ser responsables, tenemos que tener un movimiento sindical que sea fuerte para exigir sus demandas laborales, pero también que sea responsable en el marco de la prestación del servicio que nos compete a nosotros. Sin duda, la responsabilidad es muy importante. Roswell, ¿cuál es la autocrítica? Por supuesto, el refundamiento del movimiento sindical. Definitivamente tenemos que entender que los tiempos van cambiando, por lo tanto los procesos deben de ser cambiantes,
y por supuesto que hay que hacer un mea culpa sobre la forma en la que hemos venido construyendo sindicalismo en este país, de manera que en algunos momentos el pueblo nos ve como sindicalismo irresponsable, como sindicalismo nada serio, nada formal, y mucho de eso tenemos que ver nosotros como dirigentes sindicales cuando no somos capaces de hacer la reflexión de hacia dónde estamos llevando este movimiento sindical, de hacia dónde queremos ir, y por supuesto que coincido plenamente en lo que ha planteado el compañero. Definitivamente el concepto de solidaridad, que es un concepto fundamental del sindicalismo, ha quedado como guardado en algún momento, en algún cajón de la historia, y no somos capaces de sentir el sufrimiento de nuestro compañero trabajador en el lugar que sea. O sea, nosotros estamos hablando de que el sindicalismo debe de ser capaz de ver tanto a los compañeros de la par como a aquel compañero que ni siquiera tiene una relación de trabajo cercana al nuestro. Debemos de buscar cómo solidarizarnos y fundamentalmente entender que la unidad debe de estar presente, de entender que también el sesgo ideológico debe de ser apartado y buscar precisamente los intereses de la clase trabajadora como tal. Creo que es una de las cosas que lo sabemos todos, pero no queremos entrarle seriamente, hacer un debate, un análisis, una reflexión profunda y determinar que si en algún momento nos convertimos en estorbo para el avance del proceso del movimiento sindical, poder dar espacio para que otras generaciones, otros compañeros puedan relanzar el movimiento sindical como debe ser. En tu autocrítica no cabería también la exigencia a que quienes gobiernen un país sean capaces de crear empleo, porque la creación de empleo es como lo fundamental, digamos, para la búsqueda de un Estado de mayor justicia. Es que, Nacho, esa no debe ser una exigencia del movimiento sindical, esa es una obligación y una responsabilidad de todo dirigente político. Desde el momento en que lanza su candidatura, debe tener claro para dónde va, a dónde va a orientar su trabajo, y nosotros precisamente ser los fiscalizadores, los entes fiscalizadores de esos políticos que están ofreciendo un empleo. Ya lo hemos hablado seriamente en este momento, hay una seria dificultad en cuanto a la precarización del empleo, la tercerización del empleo. En muchos lugares hoy ya hay gente que para no gastar en energía eléctrica, para no gastar en agua, para no gastar en seguro social, le dicen al trabajador, mira, llévate la maquila para tu casa, ahí vas a estar, vas a poder tener tiempo para ver a tus hijos, para hacer tu almuercito, tu comida con tus hijos, vas a estar cómodo, vas a estar trabajando, yo te voy a pagar $2 por cada prenda que me confecciones. Entonces, estamos en un nivel en el cual hay que hacer un desmontaje, según el Fondo Monetario Internacional, hay que hacer un desmontaje de lo que es la unidad organizativa de los trabajadores a la brevedad posible. Le tienen miedo a la organización de los trabajadores. Y por supuesto el trabajador mismo también tiene miedo a organizarse precisamente por varias razones. Una de ellas justamente es que no hay confianza en su dirigente sindical, porque de repente lo que ve es que en lugar de resolver el problema al trabajador, lo que está buscando es cómo resolver su problema personal de vida o de su familia. Y la otra es que, bueno, la práctica que ha habido y que va a seguir hasta ahorita lamentablemente habiendo en este país, justamente es la represión cuando tú expresas tus ideas. Claro. Pedro Julio. Los sindicatos debemos de cambiar. Tenemos que entrar en una etapa de reflexión, de análisis, para encontrar nuevos caminos. Es decir, debemos de reconocer que nos hemos equivocado. Y quizás una de las cosas más importantes, el reto más importante de nosotros es ver cómo hacemos para que la población entienda nuestra lucha como una lucha a favor de todos y no una lucha solo a favor de nosotros. Porque cuando tú decías que se podía ver una marcha de trabajadores que están siendo reprimidos, por ejemplo, en el órgano judicial, y otros trabajadores pasan en un bus, hasta te pueden gritar, vayan a trabajar, pues. Hemos perdido la solidaridad. Pero esa es parte, gran parte y responsabilidad de eso, la tenemos los dirigentes. Por supuesto, ha habido una campaña grandísima. Pero hemos avanzado en algo, yo sí creo que por lo menos en la parte que ustedes competen hemos avanzado. Ya no hay un alcalde que va a llegar a pelearse con los vendedores ambulantes. Perdona, con los trabajadores. con los trabajadores. Pero ya como que esa visión es, mejor busquemos una solución, pero más que me voy a enfrentar
porque tú no puedes estar aquí. Pero eso ha sido producto de una lucha, Por porque eso digo. nosotros hemos sido los históricamente marginados, invisibilizados, los no reconocidos, los no registrados. Pero eso ha sido es el producto de la lucha de nosotros, pero también Claro. nosotros estamos dispuestos, y lo hemos dicho públicamente. Ha llegado el momento en que estamos listos para pasar de la protesta a la propuesta. Es decir, hemos ido haciendo conciencia ante la población, ante los mismos medios, que somos una realidad. Sí. Pero también eso implica hacerle conciencia a nuestros compañeros y compañeras trabajadores por cuenta propia, que en la calle debemos de darle muestras a la gente que nosotros estamos ahí porque tenemos una necesidad de un empleo, que debemos de estar ordenados, que debemos tener limpio, que debemos respetar al peatón, que debe de haber paso peatonal, paso vehicular. Es decir, la voluntad de irnos transformando, de ir dando pasos para que logremos imaginar juntos una ciudad donde todos quepamos. Ok, vamos al corte, vamos a hablar en el último corte de esta ley de la función pública que está en este momento en la Asamblea como un proyecto y que es verdad que hay mucho interés de organismos internacionales de que El Salvador apruebe esto. Para muchos esto viene a ordenar, para ti viene a ser un peligro para el trabajador. Vamos al corte y volvemos con eso. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. TCS, me gusta lo nuevo. Noticiero Univisión, edición estelar. Las noticias de la comunidad hispana y el acontecer mundial al instante. La niña de 12 años que causó el tiroteo en un salón de clases en una escuela de Los Ángeles dijo que el arma se disparó accidentalmente cuando la mochila en la que la llevaba cayó al piso. Con Jorge Ramos e Ilia Calderón. El padre de 3 jóvenes víctimas de los abusos cometidos por Larry Nassar se lanzó sobre el acusado en la corte. Noticiero Univisión, edición estelar. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche por TCS Plus. Te da más. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Vive el Mundial 2018 con COSAVI DRL y participa en la rifa de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos. Vive con COSAVI DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. COSAVI DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, la ley de la función pública, yo no tengo mucho conocimiento, tenía sí la idea que era una ley que permitía o que buscaba
ordenar el trabajo de cada uno, el trabajo de cada servidor público y que ese trabajo fuera eficiente sobre todo. Porque la verdad es que muchas veces, Roswell, el empleado público, el que hace la función pública, se vuelve enemigo, ¿no? Pareciera, digamos, que atiende muy mal a sus pares, a otros trabajadores o gente, digamos, la gente que más necesita. Sí, la verdad es que, don Nacho, nosotros, de parte de lo que estábamos hablando recién, hace un momento, justamente es que hay que hacer un mea culpa acerca de nuestros errores y los errores que como trabajadores cometemos. Pero en realidad, lo que aquí hay en esta ley que pretenden implementar del servicio público, lo que aquí hay, como decía mi mamá, una mampara encubierta, que es lo que pretenden es convencer al pueblo, porque es lo primero que van a hacer, la campaña por convencer al pueblo de que aquí viene la profesionalización del empleo, porque así le andaban a llamar, la profesionalización del empleo, que quiere decir que el trabajador va a ser un profesional en su puesto de trabajo y que a partir de eso le va a poder proveer un mejor servicio al ciudadano. Pero en realidad lo que aquí está encubierto en esta ley del servicio público es la pérdida de todas las garantías que los trabajadores históricamente se han ido conquistando con sangre, ¿verdad? Porque hay que reconocerlo y hay que entenderlo de esa manera. ¿Qué es lo que se pierde, por ejemplo, en esta ley? Y que no lo dice abiertamente el gobierno cuando la presenta, no lo dice, pero ¿qué es lo que se pierde? Por ejemplo, se pierde la estabilidad laboral. Sí. Lo que te están diciendo es que se deroga la ley del servicio civil. Correcto. Que mal que bien, es una ley que aunque ya está un poco desfasada, pero perfectamente se podría adecuar a nuestros tiempos y además se podría echar a funcionar, porque en realidad no ha funcionado como debiera. El reglamento debió haberse aprobado para poder hacer funcionar en su totalidad y en su integralidad la ley del servicio civil. Pues esta ley viene y la deroga totalmente. Y entonces hace un planteamiento nuevo. Se terminan las comisiones del servicio civil y lo que se va a construir son comisiones entre la Dirección de Talento Humano o Recursos Humanos, como se le pretende llamar, y un representante del sindicato. Pero lo que está diciendo es que en su mayoría la patronal va a copar estas comisiones. Eso te quiere decir que al trabajador lo dejan en absoluta desventaja. De tal manera que si quieren tomar la decisión de despedir a un trabajador, bueno, Rolando lo decía muy bien, la figura ya no es el despido, es la supresión de la plaza. Entonces, que es una figura técnica legal, que media vez te digan está suprimida tu plaza, tú no puedes ir a reclamar a ningún lugar, ni puedes presentar ningún recurso, porque la ley lo considera, y lo que dicen es te damos 6 meses de salario y vete para tu casa y ve que Dios te bendiga. Más con la edad de nosotros, y aquí en este país tener 30 años ya es un pecado, nadie te quiere dar trabajo, entonces nos tocaría que engrosar las filas de los compañeros trabajadores por cuenta propia, para allá iríamos. Quiere decir que en esta ley también la estabilidad laboral y la inamovilidad del empleado se pierde, porque por ejemplo yo, empleado del órgano judicial, soy abogado, empleado del órgano judicial, si se le ocurre al patrono, me manda para el Ministerio de Salud. Sepa Dios qué me va a mandar a hacer, seguramente andar ayudando allá a los enfermos, qué sé yo, repartiendo medicamentos. O si se le ocurre me manda al Ministerio de Educación a dar clases, no creo, ¿verdad? Pero me manda al Ministerio de Educación o a la Secretaría de la Cultura, según el interés que tenga el patrón. Entonces, no solo eso, además esta es parte de la receta del Fondo Monetario Internacional, el asocio público, el FOMilenio 2, consideren en su apartado número 6, justamente lo da como válido, como la forma en la que el gobierno podría disminuir la grasa del Estado, y se ha planteado, y para los trabajadores esto será amargo cuando lo que se plantea es que debe haber una disminución de la grasa del Estado. Ellos nos llaman grasa del Estado a los trabajadores y hablan de un despido masivo de 40.000 trabajadores públicos del aparato de Estado. Estamos hablando del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así que no se escapa nadie. Y estamos hablando también del sector municipal, porque ahí pierden la ley que ya habían conquistado y entran todos a esa ley del servicio municipal. Ok. El Estado como tal es la figura del gran mediador entre la parte patronal y la clase trabajadora. Conceptualmente así está definido. La Asamblea Legislativa es el primer órgano de Estado, según el diseño que tenemos en El Salvador. Los diputados están obligados a buscar una homologación de la construcción de un tema jurídico que tiene que ver la relación contractual. Pregunte de todo este aparato de dirección quiénes han participado en la construcción de esa ley, ninguno de nosotros. Esa ley nace muerta partiendo de una receta de un organismo internacional.
Está bien, hay que tomar en cuenta los organismos internacionales, tienen buenos equipos técnicos, asesores, etcétera, pero no puede construirse una ley donde la parte más importante no esté involucrada como la clase trabajadora. Ninguno de nosotros hemos participado en la construcción, en el diseño de esa ley. Yo sí creo, don Nacho, que aquí hay que armar un debate, valga la redundancia, con su prestigioso programa, gracias, de revisar todo el aparato como tal. Nosotros los trabajadores no podemos ni debemos exigir nuestros derechos si no cumplimos con nuestra obligación. Primer planteamiento debe de ser cómo la clase trabajadora eficientamos la prestación de los servicios. Eso debe ser un hecho, por lo que usted decía. Habemos trabajadores que somos malos promotores de nuestras mismas empresas. Resulta de que ahí está con el teléfono jugando mientras el usuario está esperando que se atienda. Bueno, a nosotros nos sucede algo. Nosotros hacemos uso del seguro social y nuestra solidaridad a todos nuestros compañeros del movimiento sindical. Nosotros hemos dado la lucha contra la no privatización del sector salud, pero cuando vamos a hacer uso del seguro social, nos quejamos, don Nacho. Claro. Entonces, ahí nosotros nos preguntamos, ¿cuánta gente que llega a la alcaldía de San Salvador, que está ahí también y que algunos de nuestros compañeros están jugando? Pues es obligación decir, eficientemos la prestación del servicio, porque los empleados y funcionarios públicos no nos debemos al inquilino de turno que llegue tanto en el Ejecutivo como en las alcaldías, nos debemos a un pueblo que paga sus impuestos y no porque le sobra, don Nacho. Es más, aquí quienes más pagamos impuestos es la clase media. Los grandes millonarios ahí andan haciendo apelaciones para no pagar 2 millones de multa por prácticas anticompetitivas. Entonces, nosotros nos toca pagar siempre. Entonces, tenemos que prestar un buen servicio. Creo que debe de haber un proceso de un replanteamiento de todo el sector laboral en la eficientización de la prestación de los servicios, pero también un mensaje, y lo que dijo Roswell hace un momento, 4 de marzo. Fíjese que los partidos políticos definieron poner diputados en orden correlativo del 1 al 22, y resulta que la población votó al revés. No, al 24. Al 24, perdón, son 24 acá en San Salvador. Y la gente votó al revés. ¿Qué les dijo? Miren, partidos, no vamos a votar en base a las cúpulas. Esos diputados que han quedado tienen que responder a eso. Y este es un tema que es un eje transversal con la masa laboral de este país. Los diputados tienen que revisar, tienen que tomar en cuenta, tienen que escuchar nuestros insumos, nuestro planteamiento, porque así como está, simple y sencillamente es una receta de un organismo internacional que nosotros respetamos. Ok, una pregunta. A mí me ha gustado mucho este programa y yo creo que la gente lo está escuchando a ustedes con mucha atención y creo que tenemos buenos dirigentes sindicales. ¿Algunos de ustedes han sido invitados a FUSADES, por ejemplo, a exponer por un proyecto de ley? Pongo FUSADES porque quizá es la organización más importante que existe como tanque de pensamiento del país. No, nunca. A nosotros... ¿Qué pasa? Yo no lo entiendo. A nosotros, o sea, si construimos país con todos. Claro. Es que eso no podemos pasa... construir de espalda a la gran cantidad de gente que a la mayoría, ¿no? Es que eso pasa, Nacho, perdón, es que eso pasa como el gobierno, que cuando van a construir acuerdos de nación, llaman a la ANET, pero los trabajadores nunca. Sin duda. Es que... Eso está muy mal. ¿Cómo pudiéramos ilustrar de alguna otra manera lo de la ley de la función pública? Mira, desde el punto de vista de nosotros, es como cuando nosotros le decimos a los alcaldes, miren, las alternativas para los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia deben de nacer desde el sentir y las necesidades de los trabajadores, que no nos vengan a querer imponer proyectos que nacen en una oficina con aire acondicionado, con grandes escuelas técnicas que son importantes, pero que no responden a las necesidades reales de nosotros. Es decir, cuando usted habla de que si nos han invitado, no, si de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia se acuerdan en este país, solo para decir que a nosotros nos miran solo como una masa tributaria. ¿Se acuerdan de nosotros cuando necesitan recuperar, cobrar impuestos? Y nosotros le decimos... O garrotear. Sí, sí. ¿Ah? O cuando los quieren garrotear. No, cuando nos quieren garrotear. Pero, o nosotros decimos, miren, está bien, hablemos de pagar los tributos, pues, está bien. Pero hablemos de la formalización, pero no podemos hablar primero de la formalización si no hablamos primero de programas de seguridad social y protección social para la gente. No podemos de hablar de empleo si no hablamos de un empleo decente, que respete derechos, claro, que te dé estabilidad. Por supuesto.
De eso estamos hablando. Es que todo país desarrollado tiene como base eso. Pero, lo que tú estás diciendo, si no, no se desarrolla. Pero eso es lo que tenemos, es decir, nosotros como dirigentes debemos de reconocer que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que primero nuestra gente, primero nosotros como dirigentes entendamos que hay que apostarle a nuevas formas de entendernos, tanto con las alcaldías como con el gobierno, pero también con el público que nos toca atender, en el caso de ustedes, el órgano judicial, en el caso tuyo la municipalidad, en el caso de nosotros la calle. Nosotros estamos listos y a mí, si algo me ha gustado de este programa es, y que yo lo puedo retomar y que de verdad les lanzo, quizás no un reto, sino más bien, nosotros estamos listos para hacer alianzas con quien tengamos que hacerla, en función de que se respete los derechos de los trabajadores, pero que de una vez también vayamos dando muestras que nosotros estamos en función del desarrollo de este país, que podemos ser parte importante, que no solo estamos luchando por nuestros derechos, sino por el derecho de la población. Es que aquí no vamos a alcanzar el desarrollo humano, sino todos aportamos en función del país, no en función de los sectores. Y me interesa eso. Debemos de derrumbar las barreras ideológicas. Démoselo en primicia. ¿Debemos qué? A don Nacho. Derrumbar barreras ideológicas. Derrumbar barreras, sin duda. Debemos de dárselo en primicia. Mentales, a don Nacho. diría yo. Yo creo que más que ideológicas son barreras mentales muchas veces. Por ejemplo, yo te digo... ¿Cómo logramos, a partir de derrumbar esas barreras mentales, porque en realidad eso es lo que son, ¿verdad? Está demostrado claramente que la clase política no le va a resolver nada a los trabajadores. Entonces, si nosotros tenemos claridad de eso, yo creo que el mejor mensaje que debíamos de hacer llegar es que don Nacho, en primicia en este canal, le podamos decir a todos los trabajadores que aquí se acabó la división, la desunión de la clase trabajadora y que además botamos el muro de las barreras ideológicas y nos incorporamos a lo que es lo que el pueblo demanda. La lucha organizada de la clase trabajadora, la solidaridad como bandera fundamental de lucha. Pero yo creo que lo principal, y me alegro de lo que tú has dicho, me alegro mucho porque siempre, digamos, la unidad es buena, votar barreras ideológicas es excelente, pero lo más importante es abrir la mente de todos nosotros, sobre todo la mente del empresario, la mente del dirigente político, la mente de todos. O sea, si realmente queremos construir país, queremos construir país para todos. Y el problema de que cuando hablamos de todos, son todos los que están excluidos. O sea, la verdad que aquí muchas veces hacemos gobierno para minorías. Y después le pedimos el voto a todos para que poder continuar en el poder. Y eso es un tremendo error. Bueno, ha sido un gusto tenerlo acá, un gusto, y me he quedado impresionado. No habíamos dicho qué tema íbamos a tratar. Por ejemplo, sacamos el tema de la ley de la función pública sorpresivamente y creo que me di cuenta que los tres la conocen perfectamente bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Roswell, muchas gracias. Rolando, muchísimas gracias. Pedro Julio, amigo televidente, yo los espero mañana en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches, espero que hayan disfrutado de este día festivo y además le haya dado oportunidad de repensar un poquito más sobre las necesidades que tenemos en el país, sobre todo para el trabajador. Nos vemos mañana, que pasen buenas noches.